Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar en este videoprograma sobre la figura ofídica, esos dioses reptil que han acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. Figuras como Quetzalcóatl, Kukulcán, los dioses sumerios, las antiguas deidades reptiles de los escandinavos y del norte de Alemania, también la cultura de los Dogon, con esos seres anfibios en Mali, en África, también los Wandjina en Australia, con esa serpiente que está envolviendo al mundo en la misma cueva en donde aparecían esos seres similares a los actuales grises, que estudia la ufología en el siglo XX y en el siglo XXI, y por supuesto los Kappa, esos seres que habitaban en las lagunas y en los lagos de Japón y que son considerados parte de la mitología del país, hasta niveles que luego veremos a continuación que realmente pues, han trascendido a día de hoy. El nombre de los Kappa significa niños de río, y ahí estamos viendo ya seres de pequeña estatura relacionadas con ríos, con lagunas, como veíamos también en aquel caso de avistamiento de reptilianos en el río Po, en Italia, a finales de los años 80. Los Kappa son criaturas mitológicas que, según el folclore japonés, siempre viven en lagos. Hay más de 80 nombres relacionados con los Kappa, es decir, cada una de las poblaciones y localidades del antiguo Japón tenía un nombre para los Kappa, es decir, eran conocidos por todas las islas. Según los orígenes que puede tener esta mitología, esta leyenda, que como veremos a continuación puede tener poco de leyenda, pues resulta que puede deberse todo al miedo, a la mordedura de una salamandra que se llama Andrias japonicus o Hanzaki, según el nombre japonés, que llegaba a morder a los niños y que podía llegar a crear pues la muerte, ¿no? Esa mordedura, ¿no? Por otro lado, también existe, y he estado estudiando, otra tradición japonesa que consistía en llevar a los neonatos, a los recién nacidos que hubiesen resultado muertos en el parto, llevarlos en cestas y dejarlos y depositarlos en ríos para alimentar a los dioses Kappa. Como veremos a continuación, siempre estos dioses reptiles relacionados con una situación de poder por encima de las poblaciones a las que visitan o con las que tienen el contacto, y también ataques a niños, tanto recién nacidos como recién nacidos muertos. Bueno, interesante también el hecho de que la palabra Kappa viene de la palabra capa española y portuguesa, que pudo introducirse gracias al comercio marítimo en el siglo XVIII y XIX. Pero es curioso porque Kappa, los japoneses entendían que tenía la etimología de cubrirse, camuflarte, transformarte de alguna manera en otra persona gracias a cubrirte con la capa, ¿no? Y esta característica de la transformación, del camuflaje, viene muy a cuento con el tema del shape-shifting y los reptilianos. Bueno, vamos a ver la apariencia, ¿no? La apariencia a mí me parece fascinante en este tema porque lo podemos estudiar gracias a dibujos que datan de mediados del siglo XIX de un libro que se llama Suiko Yunihin no Zu, de un ilustrador Hunzaku, que muestra 12 tipos diferentes de Kappa, que en mi opinión son 12 diferentes transformaciones o estadios de la misma criatura. Los Kappa suelen representarse como pequeños humanoides, es decir, forma antropológica, antropomórfica, con brazos, con piernas, con cabeza, con tronco, y bueno, en muchas ocasiones vemos que la cara tiene forma de reptil, incluso la piel vemos que tiene la pigmentación de los reptiles, aunque también tienen cabeza de tortuga, ¿no? E incluso un caparazón o diferentes partes similares a las tortugas, ¿no? Por delante y por detrás. Se ve perfectamente en estos dibujos piel reptiliana que varía desde el color verde hasta el amarillo pasando por el azul, es decir, el artista tenía muy claro cómo tenía que hacer cada una de estas criaturas, o había sido descritas según la tradición oral de esa manera tan perfecta, o incluso las había podido ver de una manera exacta, de una manera, en directo, ¿no? Podríamos decir.
Nos encontramos también con detalles fascinantes como adaptaciones morfológicas al hábitat, tales como membranas interdigitales en pies y manos, como vemos en los anfibios, o por ejemplo en el ornitorrinco, ¿no? en ese mamífero tan extraño. Se dice que en esta mitología huelen muy mal, los kappas huelen muy mal, a huevos podridos, que es el mismo olor del azufre, que es el mismo olor que se representa o que se dice de apariciones del demonio, ¿no? en la antigua Europa y en diferentes lugares del mundo, ¿no? Ese olor a azufre, ese olor a huevos podridos que también tienen los kappa. Y luego otra característica muy notable, como decíamos anteriormente, es el metamorfismo, ¿no? Esa capacidad que tendrían estos kappa para transformarse en seres humanos, en mujeres bellas para conquistar a los hombres que estuviesen en esos parajes, en esos páramos de lagunas, ¿no? También vemos detalles como que podían unir sus brazos, que estaban conectados entre sí a través del torso, es decir, que podían unir los brazos y separarlos, y esos brazos eran capaces de deslizarse de un lado a otro del cuerpo, ¿no? Bastante interesante, bastante fantástico, pero como veremos a continuación, pues esa forma que se tiene de expresar el tema del metamorfismo, del cambio de forma, de este cambio de forma que hemos visto muchas veces en conferencias que expone David Icke y otros estudiosos sobre este tema de los reptilianos. Bueno, una de las cosas más interesantes es que el poder de los kappa, es decir, los kappa, según esta mitología, tienen un gran poder psíquico y un gran poder de control sobre la población que tengan contacto, pues ese poder viene de un depósito de agua en el centro de la cabeza. Los kappa son muy poderosos, son fuertes, además vemos en las descripciones cómo se ven marcados perfectamente los músculos de cada uno de los kappa, tanto en las piernas como en los brazos. Se expone que si salen a la superficie, pues esa energía que viene de ese depósito de agua pues puede llegar a evaporarse o puede llegar a terminarse. Y bueno, pues es interesante porque estos seres, llegaban a cubrirse sus cabezas con algún objeto como para proteger esa zona. Bueno, es interesante también que el tema de los kappa con los lagos también es algo estacional, porque pues en primavera y verano estarían en el agua, y según la mitología resulta que en el resto del año habitarían en montañas. Bastante interesante porque esto enlaza con la tradición de los antiguos seres Dropa, pero al otro lado del mar de China. Es decir, en China, en lo que serían las poblaciones de China que estaban afectadas por esa mitología de los Dropa. Bueno, comportamiento. Habíamos visto que huelen muy mal estos kappa según la mitología japonesa, y además se ocupan de actividades bastante sospechosas y malignas, como por ejemplo mirar a muchachas escondidas mientras que se están desvistiendo. Esto enlaza mucho con la teoría de Salvador Freixedo de que estas entidades están muy interesadas en el sexo, continuamente interesadas en la procreación o la hibridación. También robar hortalizas y comidas de los seres humanos que están cerca de esas lagunas, raptos a niños y violaciones a mujeres en la oscuridad. Es decir, esto también enlaza con los íncubos y los súcubos que se han estudiado en Oriente Medio, en Mesopotamia, en Sumeria y también en diferentes tradiciones orales de Europa y de África. Luego, también, por cierto, los indios Hopi también tenían sus propios sus propios incubus y sucubos. Bueno, los kappa también se alimentan de sus víctimas, tanto comiendo niños como comiendo hortalizas como pepinos, un detalle muy interesante que luego veremos cómo ha trascendido en la cultura japonesa, y también se alimentan de sus víctimas arrancándoles la próstata, algo que enlaza también con el sangrado de algunas personas que aseguran haber tenido visitantes de dormitorio, sangrado prostático. Luego, por otra parte, se expone en la mitología que para asustar a un kappa se debe de utilizar el fuego. Y fijaos qué interesante el hecho de que ha trascendido culturalmente el hecho de que las aldeas de Japón utilizasen fuegos artificiales cada año o cada fin de año para asustar a los malos espíritus, entre ellos los kappa.
además lanzados al aire, no al suelo, ¿no? Al aire, como haciendo ver que los kappa venían del cielo. Luego, por otra parte, los kappa son bastante curiosos, les gusta espiar a los humanos, entienden y pueden hablar cualquier tipo de idioma, en este caso el japonés. En ocasiones se relacionan con los humanos adaptando la forma de los lugareños y siempre están utilizando a los lugareños para obtener beneficios. Es decir, aquí se está hablando en esta mitología del término de la quinta columna, de estos infiltrados que habla Salvador Freixedo y que hemos podido observar en diferentes casos alrededor del mundo. Bueno, me interesa también el hecho de que siempre se ha hablado de los kappa en Japón para intentar ahuyentar a los niños del peligro del agua, ¿no? Del peligro de no saber nadar e irte al agua y, bueno, pues poder ahogarte, ¿no? De hecho, hoy en día existe un tipo de sushi llamado kappamaki. Fíjate, ahí ya viene, fijaros que viene ahí ya el nombre de los kappa. Kappamaki, rollo de kappa, que es simplemente arroz con un trocito de pepino en el centro para ahuyentar a los malos espíritus. Y esto también se hace en algunas poblaciones de Japón. Cada año se tira fuera de la casa para ahuyentar a los malos espíritus, como haciendo ver que estos kappa se comerían ese pepino y no se comerían a sus hijos. Luego, por otra parte, los kappa se les describe en esta cultura japonesa como grandes científicos, como si tuviesen algún tipo de poder científico que pudiese calmar o sanar a los lugareños de la zona, ¿no? Eso también lo vemos con la tribu de los Dogon en Mali. Bueno, existen diferentes variantes a lo largo del mundo, es decir, estos kappa no es algo local de Japón, se ha visto en diferentes lugares del mundo, siempre asociado a estanques, ríos, lagos o ciénagas, como por ejemplo las deidades de Finlandia que se llaman los Naki, que son un espíritu del agua, que también además aparece en la mitología de Estonia, como los Nak, y que además tanto en Finlandia como en Estonia estos dioses son anfibios, son hombres anfibios que cuando ellos quieren pueden mostrarse como formas humanas. Bueno, según la mitología de Finlandia y de Estonia, estos seres también fueron vistos en puentes. Son conocidos como por secuestrar niños y llevarlos hasta las profundidades de los lagos, y de hecho en Finlandia y en Estonia se celebraban rituales en los solsticios y en los equinoccios, bueno, pues para intentar ahuyentar a estos Nak, a estos Naki. Bueno, también muy interesante el hecho de que exponían en Finlandia y en Estonia que sus propios kappa eran muy bellos por delante, pero por detrás eran extremadamente feos. Esto puede ser una metáfora de que estos seres se plantaban ante ellos ofreciéndoles algún tipo de ayuda, pero luego tenían aviesas intenciones. En el paganismo finlandés aparece este shape-shifting muy interesante, porque es este cambio de forma que también vemos en los kappa, y también esto lo vemos en muchas culturas de Escandinavia. Por ejemplo, los Nak y los Nixe, espíritus acuáticos con capacidad para cambiar de forma, que aparecen en Suecia y en Dinamarca. De hecho, aparecen frecuentemente descritos como formas de dragón, formas claramente reptiloides. Luego, por otra parte, tenemos el mismo tipo de criatura. En Grecia se les llama el Nizo y el Nipto. En Islandia, los Nicker. En Alemania, los Nicker también. Mismo nombre y misma nomenclatura. Vemos, por ejemplo, en Inglaterra, en Sussex, también tenemos los Knackers. Tenemos en el inglés antiguo, en el inglés más escocés, o más tirando hacia el norte, los Nikor, monstruo acuático, que también secuestraba niños. También en diferentes repúblicas eslavas tenemos los Bobnik y los Kelpi. Asustan a los niños de los peligros que acechan en las aguas, es decir, están todo esto siempre relacionado con el rapto de niños. Y de hecho, bueno, pues en esta línea, ya un poco como curiosidad, se encuentra el relato de los ojos verdes de Gustavo Adolfo Becker, que si no lo habéis leído os lo recomiendo encarecidamente. Bueno, me interesa muchísimo el análisis visual de estas criaturas, es decir, tenemos este Suiko Junihin no Zu, que es el catálogo de reptilianos en el siglo XIX, hoy en día, por supuesto, ignorados por la zoología y censurados por los gobiernos como secreto de Estado. En este caso, siempre cualquier tipo de tema criptozoológico
pues evitado por todos los gobiernos. En el análisis visual encontramos criaturas fascinantes. Por ejemplo, esta primera tenemos una criatura con rasgos humanoides, piel reptil, pigmentación en la piel, detalle del punteado, garras y además el pulgar oponible, ¿no? Como con capacidad para manipular cosas, que la misma capacidad que tenemos los homínidos, facciones reptilianas en las proporciones de la cara, codos, articulaciones y músculos perfectamente descritos. Interesante el detalle de que también tengan unas membranas cerca de los brazos y los ojos totalmente amarillos. Luego tenemos otras criaturas con forma humanoide, con cabeza excesivamente achatada, garras, una vez más cabeza de reptil. La descripción de la parte superior de la cabeza, tal y como está pintada, pues es muy similar a la de los indios Hopi, de algunas deidades de los indios Hopi. Bueno, los brazos y las piernas son muy fuertes, parecen encorvados y la espalda parece muy musculada. De hecho, se ven algunas descripciones también de mosquitos con un nivel de detalle perfecto y exacto. Si tenían ese nivel de detalle con los mosquitos, ¿por qué no interpretar que tenían también ese nivel de detalle para los kappa? Es decir, que los estuviesen viendo perfectamente. Bueno, existen otros seres, podríamos decir estadios embrionarios o otros estadios de transformación de estos kappa, como por ejemplo este que vamos a ver a continuación, que parece un monstruo prácticamente embrionario. La cabeza es irregular, como con forma de pato, como si fuese un estado evolutivo pues no muy desarrollado. Vemos una cabeza irregular, una complexión más débil, similar a un pájaro recién nacido. Vemos como una forma de caparazón interior en el torso, expuesto con los brazos en posición de acunar a un bebé, un detalle fascinante. Luego, por ejemplo, tenemos otro detalle, quizá otro detalle de... bueno, pues un estadio de evolución posterior, un gran saurio con gran fortaleza, 3 marcas en el torso, escamas, brazos muy fuertes, cabeza pues muy superior a la que debería tener por tamaño. El cuello también vemos que está muy fuerte, y esto es lógico a nivel biológico para poder sostener esa gran cabeza, músculos perfectamente definidos, es la figura central del grabado y entiendo que es la más importante. Luego, por otra parte, tenemos también en este grabado una pareja de saurios recreados con pelo, es decir, como si, bueno, pues intentando hacer ver que tuviesen capacidad para ir transformándose poco a poco en un ser humano. Formación, en este caso, no muy musculada, más flácida. Se ve brillo en el pelo, ese detalle que es increíble, ¿no? Brillo en el pelo, es decir, brillo del sol, además, o brillo por humedad. Manchas en la parte central del torso, como la de las tortugas, o como una transformación química o visual, es decir, podríamos estar hablando de un posible metamorfismo en este caso. Luego, por otro lado, un extraño ser, quizá el más perturbador de todos, enclenque, cubriéndose la cabeza, de color verdoso, recreado hasta el dorso de sus brazos también, ¿no? Recreado también con detalle en las palmas y los huesos de los huesos y la membrana intersticial entre los dedos, recreada perfectamente una anatomía. Es decir, a mí me parece fascinante porque además la cara es bastante perturbadora. Quien lo estaba dibujando sabía qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaba intentando exponer. Luego encontramos animales cuadrúpedos, más similares a dragones de Komodo, como si fuese otra transformación, como si estos seres pudiesen convertirse en animales a 4 patas, ¿no? Luego, espectros del miedo, los he llamado yo, ¿no? Seres desnudos, con forma idéntica, similares a los demonios de los sumerios y de los mesopotámicos. Me estoy acordando ahora mismo del famoso Pazuzu, que aparece en la película de El Exorcista. Como si fuesen... son seres desnudos con forma idéntica entre ellos, como si fuesen parte de la misma transformación de piel humana a piel verdosa, porque uno aparece con piel más, bueno, pues tipo color carne, y el otro piel verdosa. Realmente me parece increíble, ¿no? Estos dos seres que estarían mostrando pues 2 estadios de la transformación entre humano y reptil. Seres finalmente con diferentes estadios de transformación, como hemos visto, y si queremos hacer un resumen de todo esto de los kappa, a mí me parece un tema increíble que habría que profundizar mucho. Tenemos
que siempre aparecen en las culturas antiguas relacionadas, como hemos dicho, con ambientes húmedos, siempre relacionadas con capacidad para transformarse, perfectamente descritos, con infiltración y promiscuidad, siempre con intenciones de dominación o de intenciones negativas para el ser humano, miedo siempre asociada a su figura, representaciones daimónicas, ancestrales, similares a diablos, siempre relacionado con esa cultura negra del bosque y de las lagunas, con capacidades extraordinarias y siempre figuras que acaban trascendiendo culturalmente, como hemos visto en el sushi que vemos en Japón, con los fuegos artificiales, y una figura que finalmente trasciende como figura de miedo y figura asociada al miedo al secuestro de tus hijos, el secuestro de tus hijos. Bueno, me parece fascinante todo este tema de los kappa. Quería exponerlo porque se habla mucho de reptilianos en las culturas antiguas, pero hay que profundizar, y entiendo que estos legajos que tenemos, que se han conservado a través del tiempo, pues nos pueden dar algunas claves que son muy importantes para entender este gran enigma de los dioses ofídicos de la antigüedad. Nada más, espero que os haya gustado mucho este videoprograma y os espero en el siguiente. Salud y suerte. Muchas gracias y adiós. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar en este videoprograma sobre la figura ofídica, esos dioses reptil que han acompañado al hombre desde el principio de los tiempos. Figuras como Quetzalcóatl, Kukulcán, los dioses sumerios, las antiguas deidades reptiles de los escandinavos y del norte de Alemania, también la cultura de los Dogon, con esos seres anfibios en Mali, en África, también los Wandjina en Australia, con esa serpiente que está envolviendo al mundo, en la misma cueva en donde aparecían esos seres similares a los actuales grises. 19. Pero es curioso porque kappa, los japoneses entendían que tenía la etimología de cubrirse, camuflarte, transformarte de alguna manera en otra persona gracias a cubrirte con la capa, ¿no? Y esta característica de la transformación, del camuflaje, viene muy a cuento con el tema del shape-shifting y los reptilianos. Bueno, vamos a ver la apariencia, ¿no? La apariencia a mí me parece fascinante en este tema porque lo podemos estudiar gracias a dibujos que datan de mediados del siglo XIX, de un libro que se llama Suiko Yoni Hinnozu, de un ilustrador Hunzaku, que muestra 12 tipos diferentes de kappa, que en mi opinión son 12 recién nacidos que hubiesen resultado muertos en el parto, llevarlos en cestas y dejarlos y depositarlos en ríos para alimentar a los dioses kappa. Como veremos a continuación, siempre estos dioses reptiles relacionados con una situación de poder por encima de las poblaciones a las que visitan o con las que tienen el contacto, y también ataques a niños, tanto recién nacidos como recién nacidos muertos. Bueno, interesante también el hecho de que la palabra kappa viene de la palabra capa española y portuguesa, que pudo introducirse gracias al comercio marítimo en el siglo XVIII y que estudia la ufología en el siglo XX y en el siglo XXI. Y por supuesto los kappa, esos seres que habitaban en las lagunas y en los lagos de Japón y que son considerados parte de la mitología del país, hasta niveles que luego veremos a continuación que realmente han trascendido a día de hoy. El nombre de los kappa significa niños de río, y ahí estamos viendo ya seres de pequeña estatura relacionadas con ríos, con lagunas, como veíamos también en aquel caso de avistamiento de reptilianos en el río Po, en Italia, a finales de los años 80. Los kappa son criaturas mitológicas que, según el folclore japonés, siempre viven en lagos. Hay más de 80 nombres relacionados con los kappa, es decir, cada una de las poblaciones y localidades del antiguo Japón tenía un nombre para los kappa, es decir, eran conocidos por todas las islas. Según los orígenes que puede tener esta mitología, esta leyenda,
que como veremos a continuación puede tener poco de leyenda, pues resulta que puede deberse todo al miedo a la mordedura de una salamandra que se llama Antias japonicus o Hanzaki, según el nombre japonés, que llegaba a morder a los niños y que podía llegar a crear pues la muerte, ¿no? Esa mordedura, ¿no? Por otro lado, también existe, y he estado estudiando, otra tradición japonesa que consistía en, en llevar a los neonatos, a los